En este video voy a abordar introducción a las fracciones algebraicas, definición, caracterización e importancia. En primer lugar, tenemos como antecedente para este tema todo lo que son operaciones con monomios, con polinomios, factorización y sus distintos casos. También pues simplificación por leyes de exponentes y radicales. Como podemos ver, no es un tema inmediato, sino que requiere bastantes antecedentes. Por si esto fuera poco, también todos los principios de fracciones algebraicas están basados en los principios sobre fracciones aritméticas, por lo cual es un tema que requiere muchísimos conocimientos previos para su buen desarrollo. En primer lugar, vamos a definir una fracción algebraica como aquel tipo de fracción que tiene variables o variables en los denominadores. Si yo tengo por decir la expresión 3x entre 4, esto no es una fracción algebraica, porque aquí el denominador es 4, es constante. De hecho, si x fuera un múltiplo de 4 mayor a 0, esta expresión 3x entre 4 va a ser un número entero. Si yo tuviera en cambio la expresión 3 entre 4x, esta sí es una fracción algebraica porque hay variable en el denominador. Entonces, en primer lugar, insisto, una fracción algebraica es aquella que tiene variable o variables en los denominadores. En primer lugar, pues la fracción algebraica más simple que podamos tener nosotros es la siguiente: 1 entre x, o 1 entre a, o 1 entre m, aquí con la aclaración de que x es distinto de 0. En las fracciones aritméticas, pues los denominadores eran constantes. En las fracciones algebraicas vamos a tener la precisión de aclarar que todos los valores que hagan 0 el denominador están excluidos. Entonces 1 entre x es la fracción algebraica más simple, o 1 entre a, o 1 entre m, o 1 entre k. Pues es la fracción algebraica más simple que podamos tener. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 2 entre 3x menos 1, pues tenemos que excluir aquí el valor que haga 0 el denominador. Si resolvemos la sencilla ecuación 3x menos 1 igual a 0, pues tenemos que 3x es igual a 1 y x es igual a 1/3. Entonces aquí el valor que queda excluido de esta fracción algebraica es x igual a 1/3. Entonces x diferente de 1/3. ¿Qué significa esta notación? La fracción algebraica 2 entre 3x menos 1 es válida en álgebra siempre y cuando x sea distinta de 1/3. Porque si x vale 1/3 va a quedar 2 entre 0 y esa expresión no tiene sentido. Es decir, en álgebra ni en ninguna rama de las matemáticas es válido dividir entre 0. Dicho esto, pues mientras que en aritmética una fracción es propia, si el valor del denominador es mayor estrictamente que el del numerador, en álgebra no podemos clasificar fracciones como propia o impropia. Simplemente diremos que si la fracción algebraica está formada por polinomios, y el polinomio del numerador es mayor que de mayor grado que el polinomio del denominador, entonces previamente se puede hacer una división y expresar una fracción de este tipo como una expresión entera más una fracción cuyo denominador, su grado, es mayor que el del numerador. Por ejemplo, si tenemos la fracción x al cuadrado más 1 entre x menos 1,
pues observamos que en esta fracción algebraica el grado del numerador es mayor al del denominador. Entonces podemos hacer x cuadrada más 1 dividido entre x menos 1. Aquí va a tocar a x. X por x da x al cuadrado. Cambio signo. X por menos 1 es menos x, entonces aquí es más 1x. Esto va a quedar, se eliminan esto y queda 1x y más 1, que queda aquí. Entonces, el número que multiplicado por x da 1x, pues va a ser más 1. Entonces, 1 por x da x, cambio signo, entonces aquí es menos x. Puedo omitir estos coeficientes. Y luego 1 por menos 1 es menos 1. Y como cambia signo, aquí es más 1. Y entonces va a quedar aquí 2. Entonces esta fracción es igual a la parte entera, que quedó, que es x más 1, más el residuo, que es 2, dividido entre x menos 1. Comprobemos que esto es cierto. Voy a hacer x más 1, lo voy a multiplicar por x menos 1, para combinar el denominador, luego le sumo 2 entre x menos 1. Por productos notables sabemos que x más 1 por x menos 1 es x al cuadrado menos 1 y luego más 2. Y eso dividido entre x menos 1. Y esto va a quedar como x al cuadrado menos 1 más 2 es más 1 entre x menos 1. Entonces, siempre que el grado del numerador sea mayor al grado del denominador, podemos nosotros expresar esta fracción algebraica como una parte entera más el residuo entre el divisor, que es lo que nosotros habíamos visto en la división euclidiana clásica. A entre b es igual a parte entera, vamos a llamarla acá, más el residuo entre el divisor, que es b. Por ejemplo, si yo tengo 7 entre 4, toca a un entero más el residuo, que son 3 entre 4. Esto es correcto, también se aplica en álgebra. Dicho esto, pues vamos a analizar el principio fundamental de las fracciones, que es el mismo principio que en aritmética y en álgebra. Si A sobre B es una fracción de tipo algebraico y C es distinto de 0, entonces A sobre B es igual a AC entre BC. Esto quiere decir que si yo multiplico una fracción algebraica por el mismo factor tanto en el numerador como el denominador, ese factor distinto de 0, pues la fracción va a ser equivalente. Entonces, si yo, ejemplo, si tengo la fracción algebraica 3 entre x más 1, va a ser lo mismo. Si yo multiplico ambos términos por menos 2, 3 entre x más 1. Aquí menos 2 y menos 2. Esto va a quedar equivalente a la fracción algebraica menos 6 entre menos 2x menos 2. Estas dos fracciones son equivalentes. Y también me va a dar pie, si lo leo al revés, a simplificar fracciones por factorización. Si yo tengo, por decir, la fracción algebraica x al cuadrado menos 1 entre x más 1, pues si factorizo el numerador va a quedar x menos 1 por x más 1 dividido entre x más 1 por 1. Y entonces yo puedo cancelar este x más 1 con x más 1 y me va a quedar x menos 1 entre 1. Y eso va a ser igual a la expresión entera x menos 1. Es decir, que ahora aplico este principio fundamental leído al revés.
En algunos otros autores aparece el principio fundamental de las fracciones. Principio fundamental de las fracciones, como la ley de productos cruzados para fracciones equivalentes. Si A sobre B es igual a C entre D, entonces por productos cruzados, A por D va a ser igual a C por B. Entonces, pues con esto tengo la definición, caracterización de fracciones algebraicas. Y finalmente voy a hablar de la importancia. Gran parte de las matemáticas, además del álgebra, está dominada por fracciones algebraicas. Por ejemplo, en geometría analítica, cuando se ve ángulo entre rectas, pues es una fracción algebraica con la que se trata. En cálculo, la definición de derivada es una fracción algebraica. En física también hay muchas fracciones algebraicas en ecuaciones que involucran, por ejemplo, en gases, presión, volumen y temperatura. En la ley general de gases ideales son fracciones algebraicas, de tal suerte que va a ser muy importante el dominio de este tema en los futuros estudios tanto de matemáticas como de física. El grado en que ustedes dominen fracciones algebraicas va a ser pues la habilidad que tengan en trigonometría, geometría analítica, cálculo y en mismo álgebra. Por eso este tema es tan importante. Y con esto tengo el tema de introducción a fracciones algebraicas.